Por favor, ve y presenta los papeles del divorcio, dijo inesperadamente. No quiero a los niños. Con eso, salió, dejando atrás a nuestra hija recién nacida y a los gemelos de 3 años. Había sospechado durante un tiempo que me era infiel, pero había tratado de ignorarlo, enfocándome en el trabajo y en criar a nuestra familia. Sin embargo, verlo marchar tan fácilmente rompió algo dentro de mí. Mis gemelas se aferraron a mí, con sus rostros llenos de preocupación. Mami, te quiero, dijeron, y en ese momento, mi frustración y enojo hacia él estallaron. Sin pensarlo 2 veces, firmé los papeles del divorcio. Está bien, murmuré para mí misma, vamos a presentarlos. Una pequeña y aguda sonrisa cruzó mi rostro. No tenía idea de cuánto había hecho por él a lo largo de los años. Ahora tendría que enfrentar la vida solo, sin el apoyo que había dado por sentado. Noches tardías, excusas vagas. ¿Cuántas veces le había oído decir, llegaré tarde otra vez esta noche? Soy Maya, tengo 34 años. Mi esposo y yo nos casamos hace 4 años. A pesar de que él es 2 años menor, tenía una buena carrera. Así que cedía a sus caprichos desde el principio, asumiendo que eventualmente crecería en el papel de compañero solidario. Primero, tuvimos gemelas. Luego llegó nuestra hija más pequeña 3 años después, pero justo alrededor de su nacimiento, comenzó a llegar cada vez más tarde a casa. Quiero un niño, decía durante el embarazo, hablando sobre cómo soñaba con jugar a la pelota con un hijo algún día, pero cuando supimos que era una niña, su estado de ánimo cambió por completo. En el hospital, cuando vio a nuestra recién nacida por primera vez, frunció el ceño. No se parece a mí, murmuró, ni siquiera es tan bonita. La ira se encendió dentro de mí. ¿Cómo podía decir algo así de su propia hija? Quizás, en el fondo, sabía que nuestro matrimonio ya estaba en terreno inestable. Después de que me dieron de alta del hospital, su mal humor solo empeoró. Apenas levantaba un dedo para ayudar con los niños, y a medida que mi licencia de maternidad llegaba a su fin, le rogué, ¿puedes al menos mostrar algo de interés en los niños? Si estás abrumada, contrata a una niñera, respondió fríamente. ¿Tienes ahorros, no? Tenía un trabajo bien remunerado en una empresa respetada, ganando mucho más que la mayoría de las mujeres de mi edad. Sin embargo, mi esposo saltaba de un trabajo a otro y parecía cada vez más amargado por mi éxito. Financieramente, ofrecía poca estabilidad, y ni siquiera podía contar con él para que estuviera presente en casa. Trataba el tiempo con los niños como una tarea, algo que debía evitar si era posible. Las niñas, percibiendo su indiferencia, también se distanciaron de él. Al final, quizás este era el momento en que nuestras vidas debían divergir. Yo enfrentaría el futuro con mis niñas a mi lado, sabiendo que merecíamos mucho más que la indiferencia que él había mostrado. Mi esposo se frustraba cada vez más porque sus hijas no parecían importarle mucho. Esta tensión seguía acumulándose, y eventualmente, dejó de ayudar con el cuidado de los niños por completo. Estoy cansado del trabajo, necesito descansar, decía, y luego pasaba los fines de semana ya sea encerrado en su habitación o saliendo con amigos. Los fines de semana, a menudo tenía que trabajar también, y le recordaba, si no ayudas con los niños, estaré en problemas. También tengo planes para salir, pero él no cedía, dejándome a la búsqueda de una niñera en el último minuto. Esto no puede continuar, pensé, está destruyendo nuestro matrimonio y solo herirá a los niños. Decidí hablar con sus padres, esperando que lo alentaran a asumir más responsabilidades, pero me encontré con la decepción. Una esposa tiene que tolerar estas cosas, me dijeron. Así es como son las cosas. Más preocupados por sus propios intereses, añadieron, por cierto, ¿has atendido ese asunto que mencionamos? Mis propios padres vivían demasiado lejos para visitar a menudo, así que me sentía sola, dudando incluso en hacer llamadas para pedir ayuda o consejo. Una noche, volví a casa tarde y encontré a mi esposo en pijama en nuestra sala desordenada. Mis hijas, aburridas de horas sin atención, se iluminaron al verme, su sonrisa siendo el único rayo de luz. ¿Por qué llegas tan tarde?, gruñó. Estaba resolviendo algo en casa de tus padres, respondí. Está bien, apúrate y haz la cena, estoy muerto de hambre. ¿No podrías al menos haber lavado la ropa o recoger un poco mientras estabas en casa?, pregunté, exasperada. Él solo sonrió. He decidido no hacer nada por alguien que no lo aprecia. ¿Qué se supone que significa eso? Limpié el baño ayer, ¿no?, dijo, y no me diste las gracias como es debido. ¿No dije gracias? Ese no es el tipo de agradecimiento al que me refiero. Estoy hablando de dinero, 200 pesos como mínimo. Extendió su mano,
frotando sus dedos juntos. Lo miré, agotada y atónita. ¿De qué demonios está hablando? Queriendo evitar que los niños escucharan, le pedí que se apartara un momento. Yo me encargo de la casa, de los niños y de mi trabajo. ¿Alguna vez me has agradecido? Esa es una obligación de la esposa. ¿Por qué debería agradecerte?, respondió con desdén, a pesar de que apenas ganaba 1,000 pesos al mes y no hacía casi nada en casa. Discutimos durante más de una hora, ninguno de nosotros dispuesto a ceder. Justo entonces, mi hija tiró de mi manga. Mami, tengo hambre. Eso me devolvió al momento, y me apresuré a hacer la cena mientras mi esposo se marchaba, murmurando entre dientes. Pero en esa atmósfera tensa, descubrí algo más, algo que hizo que todo encajara. Aprendí que él estaba viendo a otra persona, una compañera de trabajo, una antigua amiga de la universidad que también había pasado por un divorcio debido a la infidelidad. Era en quien confié. Ella sabía por lo que estaba pasando y entendía la traición. Pero ese día, mientras compartía mi historia, me dio una nueva perspectiva sobre lo que merecía. Necesitas empezar a reunir pruebas ahora, me aconsejó, ofreciéndome algunas estrategias para descubrir la verdad. Para ser honesta, había sospechado que mi esposo me era infiel durante algún tiempo. Justo antes de que naciera nuestra hija más pequeña, noté que había empezado a llegar a casa con un olor extrañamente fragante. ¿Estabas usando perfume?, le pregunté casualmente una noche. Comenzó a sudar y titubeó con su respuesta. Las señales seguían acumulándose, su creciente distancia, las noches tardías, el silencio alrededor de los niños. Pero no fue hasta un momento en particular que mis sospechas se hicieron innegables. ¿Por qué encontré bálsamo labial en el bolsillo de tu abrigo? Oh, eso es mío, dijo demasiado rápido. Mis labios se secan. ¿El bálsamo labial rosa de Chanel? Levanté una ceja. Tal vez sea de mi mamá, tartamudeó, mirando hacia otro lado. Su respuesta se sintió forzada, como una tapadera, pero la confirmación final llegó cuando, una noche, vi un destello de su camisa desabotonada mientras corría al baño, una marca de amor, visiblemente clara, donde su ropa normalmente la cubriría. Contuve el impulso de confrontarlo en ese mismo momento. En cambio, forcé una sonrisa. Tómate tu tiempo en el baño, dije, actuando como si no hubiera notado nada. La noche siguiente, llegué a casa del trabajo y encontré a mis hijas dormidas y a mi esposo de pie bajo la luz de la cocina, sosteniendo un papel en su mano. La habitación estaba extrañamente silenciosa. Estoy cansado de esto, dijo plano, entregándome el papel. Ve y presenta el divorcio. No quiero a los niños. Salió antes de que pudiera decir una palabra. Al sonar la puerta cerrándose, las gemelas se despertaron y me miraron preocupadas. Está bien, susurré, volviéndolas a arropar. Aunque no estaba bien en absoluto, él se ha rendido con nosotros, con ellas. Luché contra las lágrimas que se agolpaban en mis ojos, decidida a no dejar que viera cuánto me dolía. Mami, te quiero, susurraron mis niñas, sintiendo que algo andaba mal mientras me abrazaban fuertemente. Su calidez trajo una sensación de calma de vuelta a mí, y en ese momento, todo se volvió claro. Mis hijas merecían algo mejor que este tumulto, y estaba lista para hacer que eso sucediera. Solo yo y mis niñas, estaremos bien. Está bien, me dije, sintiendo una nueva fuerza. Vamos a presentar los papeles. Arropé a mis niñas junto a mí, y esa noche dormimos plácidamente. A la mañana siguiente, presenté la documentación. Luego, hice una llamada. Sí, le dije a la persona al otro lado, procedamos. Mi esposo está a punto de enfrentar las consecuencias. Después de toda la traición, no tenía dudas. Había pensado en este paso durante mucho tiempo, y estaba lista para finalmente ponerlo en marcha. Lo que sucediera después, sabía que había hecho lo correcto para mí y mis hijas. Maya, ¿dónde has estado? Mi esposo y mis suegros me esperaban cuando llegué a casa del trabajo 3 días después. Mi suegra parecía furiosa, mientras que mi esposo parecía completamente ajeno a la tensión en la habitación, y mi suegro se veía pálido y ansioso. ¿Estuviste de pie afuera de la puerta todo este tiempo? Sabes que es aterrador allá afuera, exclamó mi suegra. Este no es el momento para eso. ¿Qué está pasando? Ella me empujó una carta a las manos. Era un aviso de abogado. Léelo y todo se aclarará. Su voz subió de tono, y su rostro se sonrojó mientras hablaba. Necesito recoger a las niñas. Con permiso, respondí, pasándolos de largo. Entré, pero mis furiosos suegros me siguieron a la sala, exigiendo una explicación. ¿Por qué enviaste esto de la nada? No entendemos qué significa esto. Entenderás una vez que leas la carta, dije.
tratando de mantener la calma. Usar un abogado es cobarde, escupió mi suegro, echando la culpa a otros aunque ellos habían actuado de manera inapropiada. Confundida y frustrada, luché por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, mi esposo rompió el silencio. ¿Esto es sobre estar descontenta con el divorcio y presentar una queja?, preguntó, luciendo completamente perplejo. Por supuesto, no tenía idea de todo lo que había hecho por ellos a lo largo de los años. Nunca se nos mencionó un divorcio, replicó mi suegra. ¿Es por eso que esto está sucediendo? Nuestro hijo es completamente inútil. ¿Por qué la prisa? Has arruinado todo. Espera, ¿qué está pasando? Mi suegra golpeó la mesa con la palma mientras la conversación se estancaba. ¿Por qué decidiste divorciarte, Maya? Bueno, mi esposo tropezó con sus palabras, claramente sorprendido. Porque él descuidó por completo sus responsabilidades como esposo y padre, respondí con firmeza, fijando la mirada en mi suegra. ¿Sabes cómo siempre dices que los hombres son como eso? ¿Aceptarías entonces la infidelidad de tu padre?, desafié, observando cómo el rostro de mi suegra mostraba shock ante la revelación de la traición de su hijo. Mi esposo abrió la boca para responder, pero lo silencié con una mirada afilada. Sin embargo, mi suegro saltó en defensa de su hijo. Las aventuras de un hombre son solo un juego, no es gran cosa. Discutir sobre esto es inútil. Por favor, salgan. A partir de ahora, toda comunicación pasará por mi abogado, dije, con la voz firme. ¿Por qué consultar a un abogado ahora? ¿Vas a aceptar el divorcio? Mi esposo lucía desconcertado. No solo estoy de acuerdo, sino que ya he presentado los papeles del divorcio, afirmé. ¿Qué? Pero, ¿por qué? Su confusión era casi divertida. A medida que mi esposo y yo comenzamos a discutir, la compostura de mi suegra se quebró, y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. ¿Cómo se supone que te voy a pagar 39,500 pesos de una sola vez? ¿Por qué una suma tan grande? ¿A quién le estás pagando? Finalmente, había llegado el momento de revelar mi secreto. No mucho después de nuestra boda hace 4 años, me pediste hablar conmigo, ¿recuerdas? Comencé. Necesito discutir algo, había dicho, su tono incómodo. Estuve de acuerdo, pensando que haría cualquier cosa por mi nueva suegra, pero lo que pidió fue inesperado. ¿Puedes prestarme 440,000 pesos? Había solicitado. Me quedé atónita cuando preguntó sobre mi salario anual sin titubear. Dudé antes de responder, tal vez más de 165,000 pesos al año. Sus ojos se iluminaron ante la cifra. Resultó que mi suegro había desarrollado una adicción al juego, invirtiendo dinero en las carreras de caballos y acumulando deudas profundas. Mi suegra me suplicó por ayuda, insistiendo en que necesitaba el dinero con urgencia. No pude negarme, a pesar de mis reservas, y le recordé repetidamente, tienes que devolvérmelo, así que le presté el dinero. Durante los siguientes 4 años, solo me devolvió 2,600 pesos de la cantidad. A menudo, me pagaba solo para volver a pedírmelo. Se hizo evidente que nunca volvería a ver el monto completo, lo que me llevó a contratar a un abogado y reclamar los restantes 39,500 pesos. La mirada de incredulidad en el rostro de mi esposo era casi cómica. Estuve de acuerdo en devolverte el dinero poco a poco. ¿Por qué pedirlo todo ahora?, protestó. Ya no somos familia, así que no te debo ninguna consideración, respondí con frialdad. En respuesta, mi suegra soltó un grito similar al de un chimpancé, desatando su ira sobre mi esposo. Tu aventura causó esto, en lugar de preocuparte por su dinero, tienes que pagarme. ¿Por qué debería ser responsable? Estamos jubilados, es más de nuestra pensión, respondió él, furioso. Escúchame, si quieres vivir en mi casa. Era evidente que no podía pagar los 39,500 pesos de una sola vez, y al mirar a mi esposo, me di cuenta de que él tampoco estaba trabajando en ese momento. La red de engaños se estaba espesando, y estaba decidida a cortar todo esto. Me mudaré con Rachel, así que no te pagaré nada, declaró mi esposo desafiante. ¿Ese es el nombre de la mujer con la que estás teniendo una aventura? No podía soportar más